Buenos días, niños. Espero que se encuentren muy bien, que estén saludables, que estén comiendo, que estén tomando todas las medidas necesarias y estoy muy contenta porque ahora es día domingo. ¿Y qué pasa el día domingo, hermana? Es el día del Señor. Yo soy la hermana Andrea, por si ya me olvidaron, espero que no. Pero vamos a comenzar con dos coritos. El primero es Margarita Linda. Así es que, de pie, agachaditos, y yo sé que todos no lo podemos. Así es que a la cuenta de 1, 2, 3. Margarita linda, dime si, ¿qué ha hecho Dios el Padre para ti? Él mandó el sol y creció al llover para que pudieras crecer y crecer. Muy bien, eso es lo que tenemos que ir haciendo día con día. El segundo es la ovejita, que también yo sé que se lo pueden. Así es que vamos a ver a la cuenta de 1, 2, 3. La ovejita se perdió. Y lloró de pena, me. La ovejita se perdió. Pero el pastorcillo la encontró. Muy bien. Hermana, ¿por qué cantamos estas? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir creciendo, como lo vamos a ver en la clase, para que no nos pase lo de la ovejita y perdernos. Vamos a hacer la oración por la clase, así es que vamos a juntar las manitas, cerrar los ojitos y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por este día. Gracias por permitirnos abrir nuestros ojitos y a esta hora te pedimos que nos ayudes para que podamos poner atención en la clase. Te suplicamos que podamos retener todo lo que aprendamos en este día y ponerlo en práctica. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. ¿Cuál es el tema del día de ahora? Dios me dio una familia. Dios nos ha dado a todos una familia y tenemos una familia por sangre, que mamá, papá y todo lo que vamos a ver ahora. Y también tenemos una familia espiritual. ¿Quién es nuestra familia espiritual? Las hermanas y los hermanos de la iglesia y todos mis compañeritos de la escuela dominical. Hablemos de la familia entonces. Vamos a ver quién sabe cuál es la primer familia que aparece en la Biblia. Pensemos. Muy bien. La primer familia es la familia de Adán y Eva. Adán y Eva tuvieron 3 hijos: Caín, Abel y Set. Y fue la primera familia que Dios creó. Y es la primera familia que aparece en la Biblia. ¿Qué es una familia? Yo sé, escucho familia, hermana, pero yo no sé qué es una familia. Muy bien, entonces la familia es un grupo de personas que Dios ha escogido para que nos puedan brindar amor, protección, educación y para que nos instruyan en su camino y nos ayuden a ser niños obedientes, niños que vayan a la escuela dominical, niños que escuchen las clases y que pongan en práctica todo lo que se nos enseña. ¿Quiénes forman parte de mi familia? ¿Quiénes forman parte de una familia? Muy bien, comencemos con los abuelos. Los abuelos son los papás de mi papá y de mi mamá. Los abuelos están para darnos muchísimo cariño. También para darnos muchos consejos. Consejos que nosotros debemos de escuchar siempre. A veces nos regañan por nuestro bien, pero lo hacen simple y sencillamente para que seamos niños obedientes. Luego tenemos papá y mamá. Son las personas que Dios ha escogido para que nos den la vida. Papá y mamá nos regañan, nos castigan. ¿Por qué? Porque nos aman. ¿Para qué nos regaña papá y mamá? Para que seamos niños obedientes, para que seamos niños respetuosos y que podamos honrarlos. Y es por eso que está el versículo de Lucas 2, 51 y 52, en el que narran la historia cuando Jesús estaba, para los papás se había perdido. Jesús no estaba perdido, estaba aprendiendo de la palabra del Señor.
Y dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. ¿Quién estaba sujeto a los papás? Jesús. ¿Cómo tenemos que estar nosotros? Sujetos a nuestros padres. ¿Por qué? Porque tenemos que ser como ¿quién? Como Jesús. Muy bien, y dice el versículo, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Eso quiere decir que tenemos que ser obedientes, no solamente a la palabra de Dios, también tenemos que ser obedientes con papá, mamá y con toda la familia. ¿Y esa es toda la familia? ¿Abuelos, papá y mamá? No, tenemos muchísima más familia. Hermanos y hermanas, ¿son los hijos de quién? Hijos de mi papá, hijos de mi mamá, y con ellos pasamos muchísimo tiempo. A veces nos peleamos, pero nos queremos muchísimo. Yo sé que ustedes también quieren muchísimo a sus hermanos y pasamos tiempos divertidísimos con ellos. Ahora, tenemos también tíos, tías, primos y primas. ¿Quiénes son mis tíos? Mis tíos son los hijos de papá, son hijos de nuestros abuelos, hermanos de papá y de mamá. Hermanos de papá y de mamá son mis tíos. A veces a nuestros tíos les toca cuidarnos en la noche o en el día y nos quieren muchísimo y nos consienten muchísimo. Y mis primos son los hijos de mis tíos. A veces no pasamos cerca, a veces sí, pero cada vez que estamos con ellos jugamos muchísimo y nos divertimos. Entonces Dios nos dio una familia ¿para qué? Para que podamos amarnos, una familia para que podamos obedecer juntos, una familia para que podamos aprender desde casa qué es respetar, qué es ser agradecido y qué es sobre todo amar a Dios. Dios me dio una familia como muestra de su inmenso, inmenso amor. Esta es mi familia y yo sé que todos tenemos familia. No vivimos todos juntos, algunos sí, algunos no, pero todos tenemos una familia y yo sé que todos nos queremos muchísimo. Y fíjense que a veces, por las situaciones que a veces no comprendemos, hay diferentes tipos de familia. ¿Por qué? Porque a veces papá no puede vivir con nosotros, mamá no puede vivir con nosotros, entonces vivimos con los abuelos, con los tíos, vivimos con los primos, a veces vivimos todos juntos. Cada familia es única. Es única porque cada familia es diferente. Pero lo que tenemos que tener en común es que tenemos que ser obedientes a Dios, que vamos a amar siempre a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos dio esta familia para amarnos y para poder crecer juntos, como Jesús, en sabiduría, en estatura y en gracia con Dios y para los hombres. Así es que espero que a partir de ahora amemos muchísimo más a la familia, seamos hijos obedientes, así como los padres son obedientes a la palabra de Dios, nosotros aprender de ellos para poder dar un buen ejemplo. Tareas. Ahora vamos a la parte de las tareas. La primera tarea es el versículo que vamos a memorizar. El versículo es Efesios 6:1, que dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. Vamos a memorizar el versículo. Segunda tarea. Ay, hermano, otra tarea, sí, otra tarea chiquitita. Van a dibujar a su familia. ¿Cuál familia? La familia con la que viven. Yo vivo con papá y con mamá y también vivo con mi tía y con mi tío. También vivo con a la hora mi esposo. No todos lo conocen y uno sí. ¿Y con quiénes más? Vivo con otro tío y con 2 primos. Entonces, eso harán ustedes. Mandarme una foto, un dibujo de su familia, con quienes viven. El versículo de memoria, el dibujo y la tercera y última parte sencillita. Por favor, necesito que busquen más ejemplos de familia en la Biblia. Por ejemplo, nosotros hablamos de la familia de Jesús y de la familia de Adán y Eva. Pero yo sé que hay muchísimos más. Espero que les haya gustado mucho la clase. Aprendamos a amar, a obedecer a nuestros padres para poder crecer como Jesús. Para terminar, vamos a juntar las manitas, cerrar los ojitos y orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por esta clase, gracias te damos por permitirnos cantar, gracias te damos por permitirnos estar en un nuevo día, primer día de la semana.
Te pedimos que nos ayudes a retener lo que hemos aprendido, a poner en práctica el amor y la obediencia hacia nuestros padres, y te pedimos que nos bendigas durante el resto de la semana. Te pedimos que bendigas a los hermanitos que están enfermos, a los niños que están enfermos y que les recupere su salud. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un buen día. Que Dios los bendiga.